¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy día vamos a presentar la evidencia uno. Vamos a presentar primeramente a nuestros integrantes. Como integrantes tenemos a Yulisa Leiva, Guillermo Sandoval, Nayeli Condori y mi persona, Marily Panaque. En este caso, bueno, vamos a hablar sobre una empresa es llamada Solimar. Esta empresa está dedicada a la comercialización de prendas de vestir para damas y caballeros, pero en esto ha presentado dificultades en ejercicios anteriores para obtener oportunamente los resultados económicos debido al desconocimiento en una elaboración de un balance de comprobación y la falta de un asistente contable. Ante esta situación, la gerencia decidió contratar a un asistente contable mediante un riguroso proceso de selección. Como parte de sus funciones principales, el nuevo asistente tendrá que elaborar, bueno, tiene que elaborar la responsabilidad de elaborar un balance de comprobación, ¿no? Utilizando los movimientos del libro mayor del año 2025. Ya. Como primera pregunta, tenemos que resolver y definir, según el marco conceptual, los activos pasivos y patrimonio. Vamos a revisar en qué párrafo se encuentran y vamos a realizar una apreciación por parte de nosotros, ¿no? Haciendo una explicación de lo leído. Primeramente, el activo es un recurso económico presente controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados. Eso se encuentra en el capítulo 4, párrafo 4.3. En pasivo es una obligación presente de la entidad de transferir un recurso económico como resultado de sucesos pasados. Eso se encuentra en el capítulo 4, párrafo 4.26. Y patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad. Una vez esto deducidos todos sus pasivos, eso lo encontramos en el capítulo 4, párrafo 4.63. Siguiente diapositiva. En AB nos hace una pregunta, bueno, tenemos que definir según la NIC número uno, según lo leído, debemos clasificar nuestros activos, activos y pasivos, indicar nuestro párrafo y dar una breve explicación, ¿no? Según la NIC uno, los activos y los pasivos se clasifican en corrientes y no corrientes. Los activos corrientes son aquellos bienes o derechos que la empresa puede convertir en efectivo, vender o o utilizar en un corto plazo, normalmente de un año, como el efectivo, las cuentas por cobrar o los inventarios. En cambio, los activos no corrientes son los que permanecerán más tiempo en la empresa. Eso se encuentra en el párrafo 66 al 68 de la NIC número uno. Por el otro lado, los pasivos corrientes son las deudas o obligaciones que la empresa debe pagar en un periodo a corto plazo, generalmente dentro de las 12 meses, como cuentas por pagar o préstamos a corto plazo. Los pasivos no corrientes son las obligaciones que se pagarán de un tiempo mayor a un año, como préstamos a largo plazo. Esta clasificación, la encontramos en los párrafos de la 69 a la 76 de la NIC uno. Siguiente. Le doy pase a mi compañera. Bueno, la pregunta número C. ¿En qué medida el manual de la CONACEP les ha servido para elaborar dicho informe y cuál es la base de su sustento? Bueno, el manual de la CONACEP nos ha servido como una guía importante para poder elaborar correctamente el informe financiero, ya que nos permitió conocer la estructura adecuada de los estados financieros y la manera correcta de clasificar las cuentas contables. Además, nos ayudó a entender cómo presentar la información de forma ordenada, clara y de acuerdo con las normas establecidas, facilitando así el análisis financiero y la interpretación de los resultados obtenidos. La base de nuestro sustento se encuentra en las normas y lineamientos que establece el manual de la CONACEP para la preparación y presentación de los estados financieros. Gracias a ello, pudimos identificar correctamente los activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos, aplicando criterios contables adecuados y respaldando la información con fundamentos técnicos y normativos. En mi opinión, este manual es importante porque brinda mayor confiabilidad y uniformidad
a la información financiera presentada por la empresa. En la pregunta D tenemos ¿por qué es importante contar con un balance de comprobación para formular el estado de situación financiera y el estado de resultados? El balance de comprobación cumple una función clave dentro del proceso contable, ya que permite verificar que los saldos de todas las cuentas estén debidamente registrados y equilibrados entre el debe y el haber. Esta verificación es fundamental porque garantiza que no existan errores matemáticos ni omisiones en los asientos contables. El balance de comprobación se elabora a partir de la información contenida en el libro mayor y sirve como punto de partida para la elaboración de los estados financieros, como el estado de situación financiera, balance general y el estado de resultados. Si este balance no estuviera correctamente cuadrado, no solo impediría la elaboración fiable de los estados financieros, sino que también podría pondría en duda la integridad de la información contable. En la pregunta E tenemos qué normas internacionales de información financiera ha tomado en cuenta para la elaboración del estado de situación financiera y el estado de resultados. Bueno, para la elaboración del estado de situación financiera se han tomado en cuenta principalmente las siguientes, que es la NIC 1, que es la presentación de estados financieros, establece la estructura y contenido mínimo de los estados financieros, incluyendo el estado de situación financiera y el estado de resultados. La NIF, la 15, que son ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes para el reconocimiento de ingresos. La NIC 2, que es inventarios, si se tiene existencias que deben clasificarse como activo corriente. La NIC 16, que son propiedad, planta y equipo, que es para clasificar activos no corrientes y despreciarlos correctamente. La NIC 12, que son impuestos a las ganancias para el tratamiento contable de los impuestos sobre la renta, y la NIC 37, que son provisiones pasivos contingentes y activos contingentes, que es para la correcta presentación de pasivos. Le doy paso a mi compañera. Buenas noches, profesora. Continuando con las preguntas, la pregunta F nos pide qué son las notas a los estados financieros según la NIC 1 y por qué son importantes. Bueno, según la NIC 1, presentación de estados financieros, las notas a estos estados sirven para brindar información adicional y para explicar mejor los datos que aparecen en los estados financieros. En los párrafos 112 al 116 se menciona que las notas deben mostrar las bases utilizadas para preparar los estados financieros. Las notas son como una explicación detallada de las cuentas y cifras presentadas en los estados financieros. Gracias a ellas se puede entender de dónde salen ciertos montos, qué criterios utilizó la empresa y qué situaciones importantes pueden afectar la información financiera. Además, también ayudan a que la información sea más clara, ordenada y transparente para las personas que la revisan, facilitando así una mejor interpretación y comparación con otras empresas. Siguiente. Bueno, en la pregunta G nos piden qué acciones se ha realizado para determinar el activo corriente y no corriente. Para determinar esto correctamente, los activos corrientes y no corrientes, bueno, se siguió un proceso estructurado que comenzó con la revisión detallada de la información. En el caso práctico, se identificaron aquellos puntos que requerían ajustes para una clasificación según su grado de liquidez y tiempo estimado de realización. Después de esto se realizaron las correcciones pertinentes en el libro mayor, reordenando las cuentas según su naturaleza. Los activos corrientes fueron definidos como aquello que se espera convertir en efectivo o consumir en el ciclo normal de operaciones, mientras que los activos no corrientes se clasificaron como aquellos que se mantendrán en la empresa por un periodo superior a un año. Finalmente, se elaboró el balance de comprobación con esta nueva información, respetando los lineamientos establecidos por la NIC 1. Para determinar los activos se han tomado las siguientes acciones. Clasificación de cuentas según su liquidez, revisión de la naturaleza y tiempo de recuperación de cada activo, un análisis de documentación de respaldo, ¿no? Como facturas, contratos y registros contables,
la aplicación de criterios de liquidez según la NIC 1. Siguiente. En la pregunta H nos dicen qué acciones ha realizado para determinar el pasivo corriente y no corriente. Bueno, el procedimiento para identificar y clasificar correctamente se comenzó revisando cada cuenta, ¿no?, de pasivo con el fin de diferenciar aquellas que la empresa debe saldar en el corto plazo, eh, aquellas obligaciones cuyo vencimiento excede los 12 meses que corresponden al pasivo. Eh, Esta clasificación es fundamental para evaluar la solvencia de la empresa y también la capacidad de pago en el corto y largo plazo. Se tomaron en cuenta préstamos, cuentas por pagar, provisiones, entre otras, y se reubicaron de acuerdo a los criterios temporales establecidos en la NIC 1. Finalmente se integró esta información al balance al balance de comprobación actualizado y permitiendo así una presentación financiera clara y confiable. Bueno, para finalizar las acciones, para determinar los pasivos, ¿no? Incluyen revisión de las obligaciones registradas, clasificación por vencimiento y el análisis de contratos y documentos de deuda. Ya. Le paso a mi compañera. Ya. Pregunta ahí, ¿qué acciones ha realizado para determinar el patrimonio? Acá vemos nosotros la determinación del patrimonio de la empresa Sol y Marsac. Se realizó partiendo de la identificación completa de todos los activos y pasivos. A partir de estos datos se aplicó la fórmula contable básica del patrimonio neto, que es patrimonio igual a activos totales menos pasivos totales. Este cálculo refleja la inversión de los propietarios en la empresa, es decir, el valor residual que les pertenece después de saldar todas las deudas. Además, se tuvo en cuenta cualquier ajuste necesario por utilidades retenidas o resultados acumulados de ejercicios anteriores. Si fuera el caso, esta etapa es esencial para reflejar la situación real del capital propio de la empresa y formar parte integral del estado de situaciones financieras. Una correcta determinación del patrimonio permite tomar decisiones estratégicas sobre reinversión, distribución y de utilidades o fortalecimiento del capital. Pasamos con la pregunta J, que es ¿qué acciones ha realizado para determinar las ganancias o pérdida neta del ejercicio en el estado de resultados? ¿A qué impuesto está afectado o afectando? Para determinar la ganancia o pérdida neta del ejercicio en este estado de resultado, lo primero que hice fue calcular la utilidad bruta, restando el costo de ventas de las ventas totales, lo que me dio con 39.960. Después, para hallar las utilidades operativas, a ese monto le deduje los gastos administrativos, los gastos de ventas y los gastos financieros, obteniendo 28.300. El siguiente paso fue sumar los ingresos financieros y otros ingresos y restar los otros egresos por medición de activos, lo que me llevó a una utilidad ante de participaciones e impuestos de 44.160. Finalmente, al aplicar el impuesto correspondiente sobre esa base, se determinó la utilidad neta final de 4.416 respecto al impuesto. La empresa está afectada al impuesto a la renta de tercera categoría. Al analizar los números, se nota claramente que la utilidad neta se arroja al cuadro de 4.416, equivale exactamente al 10% de las utilidades ante los impuestos. 44.160, esto me indica que la empresa pertenece al régimen MIPE tributario, ya que este régimen aplica justamente una tasa del 10% para la primera 15 UITs de ganancias
el valor de 4.416 es en realidad el impuesto calculado, solo que por la estructura visual de la planilla se colocó directamente en la casilla final. Y por último, como conclusión del caso, tenemos que, de acuerdo al análisis vertical y estructural de los estados financieros de Sol y Marsac, la empresa demuestra una sólida posición de liquidez a corto plazo y una alta rentabilidad operativa que refleja una estructura financiera de bajo riesgo, al gozar de una salud financiera excelente y no depender de deudas externas a largo plazo. El negocio se encuentra en una posición privilegiada para potenciar su crecimiento, pero ello se sugiere implementar estrategias de inversión dirigidas al excedente de caja que representa el 40.47% del activo total y optimizar la rotación de inventarios, asegurando así que los recursos trabajen eficientemente en el lugar de permanecer estratégicos en una cuenta bancaria. Gracias.